Capítulo 4. La gruta simbólica de los antepasados. La burbuja había hecho el recorrido prácticamente sola. Se desplazaba entre una cadena de montañas rocosas en un paisaje sin vegetación. Atrás habían quedado las llanuras verdes y los lagos cristalinos. Ahora predominaba el color ocre de la tierra arcillosa y el sepia de las montañas rocosas. Desprovisto de vegetación, pero con una belleza propia, reflejaba más soledad que los paisajes de aves vistos en el lago del arco iris. Las montañas más altas y puntiagudas le daban un aire de misterio a la zona. Navegaba a baja altura por un gran cañón árido y seco. En las paredes de las rocosas montañas se observaban algunas líneas horizontales de color ocre más oscuro, casi color marrón, que delataban la presencia, en épocas remotas, de niveles de agua, quién sabe en qué parte del Paleolítico. En algunos sectores, las empinadas paredes tenían aspectos muy singulares que formaban símbolos extraños, como si alguien hubiese escrito sobre ellas, antes arcillosas y hoy petrificadas en roca. De pronto apareció ante mí al doblar un recodo. Era una inmensa grieta ovalada y deforme en medio de una alta montaña, como a unos 50 o 70 metros del fondo del cañón y más o menos a 100 de la cima. Era inmensa e impresionante, la gruta simbólica. La esfera se fue acercando lentamente. La entrada a la gruta era muy grande. Los bordes de la pared en la parte externa hacían honor a su nombre. Estaban llenos de símbolos extraños como escritura antigua o jeroglíficos. La entrada en la base tenía unos 5 metros de ancho aproximadamente y se levantaba más de 7 metros hasta la unión de los bordes en la parte alta que terminaban en punta. La esfera entró a unos 2 metros y se detuvo. Las paredes al interior de la gruta eran pulidas y lisas, como si alguien se hubiera tomado la molestia de lijar con un papel fino. Había símbolos extraños en las paredes, algunos rectangulares o cuadrados, otros redondos o triangulares. La mayoría con figuras o símbolos adentro, círculos con estrellas, cuadros con obeliscos, puntos, cruces, formas de peces o aves, entre otros. Al fondo, una pared que marcaba el final de la gruta como a unos 5 metros de la entrada. Eso era todo. En resumidas cuentas, me encontraba en un gran salón de 5 metros de ancho por 5 metros de fondo, con unos 7 metros de alto, lleno de símbolos por todas partes. No puede ser, pensé. No es posible que un sitio con una misión de ayuda tan importante sea un salón vacío. ¿Y a dónde están los antepasados? La puerta de la burbuja se fue abriendo sola, al mismo tiempo que la pared del fondo se abría en 2 puertas, corredizas, dando paso a un joven como de 17 años, de cabello crespo y color castaño, que me sonreía amablemente. Bienvenido. Has tardado mucho tiempo, pero estamos muy contentos con tu presencia. Yo soy Marco. No supe qué contestar. Creo que sonreí. El joven que me saludaba parecía conocerme. Se acercó y amablemente me tendió su mano, la cual aproveché para descender de la esfera. Sigue, por favor. Bienvenido a la gruta simbólica de los antepasados, concluí. Sí, cómo no, dijo él sin dejar de sonreír, mientras pasábamos a un salón más grande, mucho más grande. Noté que al igual que la entrada, el piso era del mismo material pero más pulido, y las paredes rocosas de color ocre y sepia también llenas de símbolos. Hay muchos símbolos en las paredes. ¿Qué representan?, pregunté. Sí, hay tantos como personas allá afuera y cada uno representa a un ser humano en la tierra. Me quedé quieto. Luego giré sobre mis talones y miré todos esos símbolos. Personas, pensé.
Mi mirada se detuvo en las tres grandes puertas que aparecían al fondo del salón, bien iluminadas. Busqué con la mirada de dónde venía la iluminación y no vi nada. Era luz eléctrica indudablemente, pero no había lámparas ni bombillos, ni reflectores ni nada, absolutamente nada. Lo cierto era que todo estaba iluminado y muy bien iluminado. El joven caminó delante de mí hasta llegar a las tres puertas. ¿Por cuál de esas desea entrar?, inquirió. Depende a dónde me lleven. ¿Cuál es la mejor dirección?, respondí con una pregunta. Bueno, dijo comprensivo, todas van a sitios distintos, pero te mostrarán lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cruzar por una u otra puerta? Otra pregunta. Tu elección indicará la persona que eres. Lo miré fijamente. En el arco iris preguntaste cuál era el camino que habías escogido. Pues bien, estas puertas te dirán cuáles son los caminos escogidos por cada ser humano. ¿Cómo sabes que vengo del arco iris? Aquí todos lo sabemos, respondió. Con un gesto cariñoso me invitó nuevamente a escoger una entrada. Miré fijamente las tres entradas. Lo curioso es que cada una correspondía a una figura geométrica. La primera de la izquierda era en forma cuadrada, de lados aparentemente iguales. La entrada del centro era circular y la de la derecha en forma de triángulo equilátero que parecía tener tres lados iguales. Los caminos que ofrecía el arco iris eran 6, dije. Uno por cada color. Aquí solamente hay 3 puertas. Más adelante encontrarás otras alternativas, respondió Marco. Por ahora, escoge una puerta. Me quedé mirando hasta que escogí una. Al acercarme encontré un gran escrito en la entrada. Luego observé que cada una tenía una leyenda diferente. El universo. Curvo, finito, pero ilimitado. Tiene grandes ideas con grandes metas, con una primera visión muy universal, con grandes sueños, mucha tranquilidad interior, con una gran esperanza en el futuro, seres muy espirituales, líderes de grupos enamorados de lo esotérico y lo desconocido, capaces de aventurarse en lo más ilógico y absurdo y capaces de sacarlo adelante. El hombre, existencial con sus 3 aspectos: físico, intelectual y afectivo. Estas personas han tenido sus mayores inconvenientes consigo mismos, con su propia aceptación y autoestima, y se vislumbran muy entregados al trabajo, con grandes logros personales, unidas a su yo espiritual y manejo del ego. Finalmente alcanzarán su equilibrio, si no fue que lo alcanzaron ya. El mundo, con sus 4 lados que representa sus 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, preocupados por el mundo y por los demás, dispuestos a solucionar los problemas de todos. Tienen grandes ideas de cómo cambiar el mundo y solucionar sus problemas. Personas lógicas, aterrizadas, muy cerebrales, normativas y académicas. Son capaces de sacar adelante cualquier proyecto siempre y cuando esté claro. Leí lo que decía la mía y quedé impresionado. En cierto modo era un retrato de mi forma de ser y actuar. En compañía de Marco comencé a caminar por el corredor en forma de figura geométrica que había escogido. Todo era igual: paredes, techo y piso siempre llenos de figuras y símbolos. Cada símbolo en la pared representa a un ser humano, como te dije antes, explicó Marco, y cada uno se deriva de los 3 grandes grupos. Si observas te darás cuenta que cada uno se basa en una de las 3 figuras geométricas básicas. Luego tienen un tono de color en el fondo. Hay pocos tonos: rojizo, ocre, sepia, gris, amarilloso y azul cenizo. Estos tonos ubican a la humanidad en 6 grupos. Luego aparecen otras señas o rayas que indican los hombres de cada persona, y los diferentes puntos que ves representan las fechas de nacimiento.
de tal manera que ningún símbolo es igual a otro, aunque se parecen mucho. En este momento llegamos al final del túnel donde aparecieron 3 puertas, roja, azul y amarilla. Escoge una, dijo Marco. ¿Cuál me conviene?, pregunté. Ninguna te conviene más o menos. Solo te confirmará cuál es el medio para realizar tu trabajo en la tierra, respondió. Escogí una. Azul. El poder. Por encima de lo que sea, alcanzarás la máxima expresión de sí mismo. Lucha permanente por mejorar. La clave es creer en ti. Rojo. El amor. Mucho para dar y manejo de la humanidad sin caer en la humillación. Manejo de la dignidad sin subir al orgullo. Todo lo logrará a través de la fuerza del amor. La clave es el equilibrio. Amarillo, el conocimiento. Liderazgo, sabiduría, manejo de grupos de personas, manejo de familia. La clave es aprender. Después de leer el significado de mi color pegado en la puerta, abrí y me quedé sorprendido al mirar al interior. Era un salón enorme dividido en 2 niveles, uno bajo al que se llegaba bajando 4 escalones y otro alto como un mezanine. El área tenía 200 metros cuadrados aproximadamente. Las paredes y el techo tenían un aspecto metálico. Había por lo menos unas 60 personas, todas jóvenes, no menores de 17 años, todos sentados frente a grandes computadores, o por lo menos eso parecía. Cada pantalla casi de 1 metro cuadrado, divididas en unas 20 pantallas pequeñas. Aproximadamente cada joven trabajaba frente a 1 o 2 pantallas grandes y todos parecían muy concentrados en lo que hacían frente a un complicado tablero de controles. ¿Qué es eso?, pregunté. Esos son 2 de los 18 salones de sincronizaciones que tenemos en la gruta. ¿Y para qué sirven? Cada salón tiene 50 operarios de tiempo completo al frente de 900 pantallas aproximadamente, que se divide cada una en 25 monitores. Sirven para monitorear a cada uno de los seres humanos. Aquí nos damos cuenta qué está haciendo cada persona en la Tierra. Cuando alguien va por el camino equivocado, su símbolo personal vibra en las paredes de la gruta que tú has visto. Basta con tocar el símbolo para que esa persona aparezca en los monitores. Podemos ver el camino equivocado que lleva y el camino que debe seguir. Es así como procedemos a fabricarle una serie de condiciones que ustedes llaman casualidades, para orientarlos en lo que deben hacer. Cuando los seres humanos siguen el rumbo que les marcan las coincidencias, mejoran su vida y cumplen finalmente su misión. Pero cuando se guían obstinadamente por lo que ellos creen correcto, su vida y su misión se dificultan y pueden tardar mucho tiempo en obtener beneficios. ¿Ustedes son los ángeles de los seres humanos?, me atreví a preguntar tímidamente. No, sonrió Marco. Los ángeles se encargan del manejo de la intuición y el sueño. Ya lo verás cuando visites el barco de Tar. ¿El qué?, pregunté. Solo sonrió. ¿Con qué frecuencia logran su objetivo?, pregunté. El porcentaje es muy bajo, pero cada vez son más las personas que viven pendientes de sus coincidencias o casualidades, como dicen ustedes. La gente ha aprendido y ha evolucionado mucho con ello y se comunican unos a otros. Ven, te mostraré. Caminamos hacia uno de los muchos cubículos en los que estaba dividido el gran salón y un joven sonriente se apartó para que Marco tomara el control. En el monitor aparecía un hombre de 30 años conduciendo un automóvil. Es un ingeniero mecánico, dijo Marco, pero desde que se graduó está desempleado. Sus padres lo han protegido todo el tiempo, de tal manera que él no ha sentido la necesidad. Es por ello que no ha podido ver las casualidades que le hemos puesto para que tenga un buen empleo y desarrolle una actividad productiva para él y para la sociedad. Ahora en uno de los cuadros pequeños de la gran pantalla aparece una joven hermosa. Ella, dice Marco, es la hija de un magnate de la industria metalmecánica.
Su padre necesita ese ingeniero y ella un buen esposo. Ambos se programaron desde antes de nacer para unirse en matrimonio y tuvieron su oportunidad en la universidad, pero ambos se rechazaron por comportamientos egoístas. Hace poco sincronizamos dos momentos de su vida en una casualidad. Observa. El monitor muestra como una película el momento en que sus vehículos chocan en el cruce de vías, sin consecuencias, y aunque los dos se reconocieron, solucionan el percance sin darse la oportunidad de hablar de cada uno lo suficiente para saber que uno necesitaba al otro. La oportunidad se pierde. Luego hicimos la otra sincronización, explica el joven del monitor. Ambos fueron invitados a una fiesta por un amigo común que compra autos accidentados. Allí ella reconoció la casualidad de que los vehículos estrellados los volvían a unir, pero él, después de una sonrisa, se apartó y olvidó el asunto. De haber preguntado por lo que estabas haciendo, ella en ese lugar habría sabido que su amistad con el amigo mutuo obedecía a que su padre tenía una industria de partes para automóviles. El tipo habría encontrado el trabajo y la chica que necesitaba. Segunda oportunidad perdida. ¿Y qué sigue para ellos ahora?, pregunté preocupado. Les daremos otras casualidades. Es posible que ellos las aprovechen. Cuando se te presente una casualidad en tu vida, examina todo lo que hay en torno a ella, explicaba Marco. Fíjate qué te está mostrando o qué clase de personas hay en la acción o el momento. Esa casualidad se está dando para algo y no la puedes desaprovechar. Hay muchas personas aquí, trabajando para que tus cosas en la tierra mejoren y las oportunidades son limitadas. Ahora mira los caminos que tiene nuestro amigo el ingeniero. Si logra congeniarse con la chica, se dará cuenta que tienen muchas afinidades. Se enamoran y él trabajará en la empresa de su suegro. En el monitor aparece el hombre muy próspero, desarrollando muchas ideas y generando empleo y bienestar a muchas personas. Luego el monitor muestra otra acción. Es el mismo hombre tras un humilde mostrador de restaurantes sobreviviendo con su esposa para ganarse la vida. Con una triste sonrisa, Marco concluye. Ahí tienes a un hombre que creía que todo lo tenía claro, que no se dejó llevar por lo que la vida le mostró, pero sobre todo un hombre que no tomó riesgos y que tuvo miedo al cambio que las casualidades le ofrecían en la vida. ¿Cuántas casualidades le pueden dar a una persona?, pregunté preocupado. Muchas. Todo depende de si tomas la primera o no. Haciéndolo desencadenarás una serie que cambiará tu vida. Si las rechazas, se te darán algunas oportunidades hasta que nos demos cuenta que el tiempo se te acaba. ¿Qué es lo que me impide ver las casualidades?, pregunté pensando en mí. El miedo, básicamente, respondió Marcos. El miedo al cambio, el miedo a hacer una cosa distinta a la que ya tenías en mente. El miedo a romper los esquemas, el miedo a vencer los paradigmas que te has creado en tu vida. La casualidad en la mayoría de los casos te invita a dar un giro de 180 grados al timón de tu barco. Si estás en el camino correcto, no tendríamos necesidad de enviarte una casualidad. Ahora, generalmente damos la casualidad pretendiendo que tomes una decisión frente a dos caminos que tienes enfrente. Me quedé mirando aquel inmenso salón lleno de jóvenes concentrados, agazapados en las computadoras, proporcionando las sincronizaciones necesarias para mantener a los humanos en el camino. ¿Y trabajan todo el tiempo?, interrogué. Todo el tiempo, 24 horas. ¿Por qué son todos adolescentes? Los niños de la ciudad dorada del fondo del mar nos llaman los hermanos mayores. Sí, eso escuché. Pues bien, no somos adolescentes, somos los mayores. ¿Tiene eso que ver con la gruta simbólica de los antepasados? Sí, somos sus antepasados. Una gran sonrisa reflejó el rostro de Marco. Me quedé mirando fijamente y el corazón se me aceleró. Su mirada no era la de un adolescente, era la mirada de él, de mi abuelo Marco Antonio.
Corrí a abrazarlo y él me abrazó. Volví a llorar. Abuelo, dije. Hijo mío, dijo él. Siguió un largo silencio. Después de unos minutos pregunté, entonces, ¿tú conoces mi destino? Tu destino lo fabricas tú mismo cada día, pero como aprendiste en el lago de los cisnes, hay cosas que hacer y se harán. Si quieres hacerlas bien, mira tus casualidades y déjate guiar, pero sobre todo, vence tus miedos. ¿Eso es fácil? Depende de cada uno. Ve al Valle de los Miedos donde el anciano del bosque. ¿Qué?